se ha desempeñado muy... Ok, estamos aquí, mi compañero Edgar Alarcón, que pues ha sido profesor de AMAT durante ya muchos años. Él es el expertazo en toda la parte de R. Y entonces, pues básicamente nuestro objetivo en esta plática, taller, será introducir un concepto importante donde se utiliza R como parte de las simulaciones y además que es una necesidad imperante en cualquier compañía aseguradora, ¿no? Vamos a ver una aplicación actuarial en R y pues la idea un poquito es platicarles. Tengo entendido que la mayoría de aquí son estudiantes, entonces platicarles con palabras muy simples y platicando casi una historia, ¿no? De cómo nos lleva a un problema real de la actuaría. Y pues aquí con mi compañero Edgar, pues bueno, vamos a tratar de resolverlo esto en R. Y por supuesto, como esto es un taller, pues debe haber algo de práctica, ¿no? Entonces se les va a dejar ahí algo de práctica, en fin. Bueno, antes de cederle la palabra a Edgar y empezar esto, pues como siempre hemos dicho, ¿no? Aquí siéntanse con toda la confianza de preguntar, de expresar sus dudas, que para eso estamos, ¿no? Esta es una plática taller, entonces, de nueva cuenta, mil gracias a todos ustedes. Ahorita que se presente mi compañero Edgar, pues empezamos la presentación, ¿de acuerdo? Ok, pues muchísimo gusto. De igual manera quiero felicitar a la universidad y agradecer la invitación. Se ve que están realizando un trabajo impecable, bastante bueno y de calidad. Entonces, pues muchísimas gracias por también dejarme participar aquí. Y de nuevo también a mi compañero Eric Mier, quien es un experto también en todo el área de la actuaría en realidad. Entonces, pues vaya, es un orgullo para mí estar compartiendo ahorita una presentación con él. Y pues, sin más por el momento, vamos a continuar para introducir este pequeño concepto que es en realidad bastante sencillo, bastante práctico, y yo me voy a encargar de explicarles, pues, a grandes rasgos de qué se trata en un ámbito ya, digamos, aterrizado computacional, ¿no? Pero bueno, eso no sin antes explicarles de qué se trata un poquito en la teoría, y para eso pues tenemos precisamente al expertazo en la teoría que es el buen Eric Mier Moreno, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Perfecto, mil gracias. Entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar con esta presentación. Yo les voy a compartir mi pantalla en este momento. Ustedes me dicen en cualquier momento si se llega a escuchar, si no, lo que sea, ¿no? Entonces, ahorita, en teoría, pues ya está iniciando nuestra presentación. Espero que todos lo vean. Por favor, en cualquier momento, siéntanse con la confianza de preguntarnos, de participar. Eso nos encantará, ¿no? Y bueno, ¿de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy elegimos para este congreso, ¿no?, un tema bien importante para las empresas aseguradoras que es conocido como límite máximo de retención. Entiendo, insisto, que muchos de los participantes hoy en día pues son estudiantes, entonces me gustaría prácticamente platicarles la historia de que ustedes se sientan ya dentro de la compañía aseguradora y de alguno de los muchos problemas que van a surgir como parte de la compañía aseguradora. Entonces, quiero que todos ustedes, nuestros queridos participantes de este taller, imaginen por un momento que ya están trabajando, que ya ustedes se encuentran en una compañía de seguros y la compañía de seguros en la cual están participando asegura automóviles. Ustedes están en una compañía de seguros que está asegurando puro automóvil, ¿sí? Y hay automóviles de todo tipo, como ahorita vamos a ver. Entonces, básicamente, de las características que vamos a tener es que imaginen por un momento que el día de hoy tienen 800 automóviles asegurados. Y estamos poniendo en rojo ahí algunos datitos para que los vayan anotando, para que los vayan memorizando, lo que sea. Entonces, piensen por un momento que el día de hoy tenemos 800 automóviles que representan nuestros riesgos. Y estos automóviles están asegurados contra choques y contra responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes están trabajando, ya véanse visualizados en una aseguradora de autos. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos a pensar que cada uno de estos riesgos, el iésimo riesgo, con I desde 1 hasta 800, que son nuestro total de automóviles, tiene una suma asegurada que vamos a llamar SA subíndice I, suma asegurada del iésimo riesgo. ¿De acuerdo? Esta suma asegurada, ¿qué nos está representando? El valor de tu automóvil, el valor comercial de tu automóvil. Lo más que te va a pagar la compañía aseguradora en caso de que tengas una pérdida total. ¿Cierto? Tienes tu coche, cuesta 250,000 pesos, esa es tu suma asegurada. Pero como tenemos coches de todos tipos, entonces, pues obviamente esa suma asegurada va a ir cambiando dependiendo el auto. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, vamos a tener una cartera con 800 automóviles y todos ellos con distintos valores. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Vale? Todos los coches están expuestos a la misma naturaleza de riesgo. Piensan que todos estos son de la misma empresa, están en el mismo estado, más o menos por la misma zona. Todos están expuestos a la misma naturaleza de riesgo, es decir, todos están expuestos a choques, a robos, a todo lo que ya conocemos cuando adquirimos un auto. Bueno, pero ¿cuál es el problema aquí? Uno de los primeros problemas en los cuales se van a enfrentar es que estos coches no tienen las mismas sumas aseguradas. Hay coches de menor precio, hay coches muy lujosos y por lo tanto no poseen sumas aseguradas homogéneas. Ustedes ya como buenos actuarios saben que cuando no hay algo homogéneo, pues entra la variabilidad y por lo tanto entra el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a asumir por un momento que ya tienen su cartera de autos, ¿sí? Ya tienen sus 800 autos, les mandan el Excel, ¿no? Un Excelito con las sumas aseguradas de estos 800 autos, ¿de acuerdo? Y ustedes al analizar esta base de datos se dan cuenta que los montos de los vehículos, las sumas aseguradas, van desde los 150,000 hasta los 3 millones. ¿Sí? En esa base de datos van a encontrar así camionetas de lujo que pueden llegar hasta los 3 millones de pesos. ¿De acuerdo? Claramente, las sumas aseguradas que tenemos en esta compañía aseguradora son distintas. Y entonces, no es lo mismo que te haga un reclamo alguien que tiene un auto con valor de 150,000 pesos a que te haga reclamo alguien con una camioneta lujosa de 3 millones de pesos. Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, esa es la situación de la empresa. Pues resulta, ¿no? Que tú como buen actuario, si quieres modelar la siniestralidad que vas a tener, si quieres prospectar o pronosticar la siniestralidad que tú vas a tener, necesitas hacer algún tipo de análisis estadístico y necesitas algunas hipótesis de tu cartera. Es decir, claramente necesitas conocer, en primer lugar, oye, pues más o menos, ¿cuántos de estos coches van a sufrir algún siniestro? Y dado que sufrió algún siniestro, ¿qué? ¿Me van a reclamar 1,000 pesos o me van a reclamar el valor total del coche? Y entonces aquí todos los que ya han llevado sus cursos de probabilidad seguramente ya empiezan a imaginarse temas de variables aleatorias, ¿no? Una variable aleatoria que me contabilice de esos 800 autos, cuántos se van a siniestrar, cuántos me van a reclamar. Pero no solo eso, ya una vez que me reclamó un auto, me va a reclamar ¿qué? ¿Un 10%? ¿Un 50% de su valor? ¿O va a ser pérdida total y me va a reclamar el 100% de su valor? Entonces, gracias a datos históricos, vamos a pensar por algún momento que tú haces ciertos hipótesis, ciertos supuestos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es uno de los primeros supuestos que necesitamos tener para modelar el riesgo de una compañía, la suma total agregada de que te van a reclamar como compañía aseguradora? Bueno, uno de los primeros supuestos seguramente conocerán que es la frecuencia. ¿Sí? La variable aleatoria de la frecuencia, que te dice, de los 800 autos, ¿qué proporción te vas a reclamar? ¿Te va a reclamar un 5% de tu flotilla? ¿Te va a reclamar un 100%? ¿Cuántos te van a reclamar? Bueno,
a ese valorcito que no lo expresamos, sabemos como actuarios, que no lo expresamos como porcentaje, sino lo expresamos como una probabilidad en el 0,1, ¿sí? A ese le vamos a llamar por un momento teta. La letra griega teta nos va a estar representando la probabilidad de que algún automóvil tenga algún siniestro a lo largo de un año. Si este valor de teta, por ejemplo, vale 0,4, te estás asumiendo que históricamente el 40%, 0,4, el 40% de tus automóviles te van a reclamar algo. No sabemos cuánto, pero algo te van a reclamar. Tuvieron algún accidente. Si ese teta vale 0,10, entonces el 10% de nuestros automóviles nos están reclamando. Y ese porcentaje entonces puede estar entre 0 y 1. Entre nadie te reclama o todos te reclaman. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otro supuesto vamos a utilizar para hacer este modelo? El supuesto clásico, ¿no? Muchas veces de la estadística, de independencia. ¿Qué entendemos por independencia? Que no porque mi vecino chocó, yo voy a ir a chocar mi coche, ¿cierto? Es decir, los siniestros se van a presentar de manera independiente. No hay una relación entre los accidentes que tenga algún auto de la flotilla con los demás siniestros. Entonces, ese supuesto nos va a ayudar ahorita que estemos metiendo toda la parte de siniestralidad, de distribuciones, ¿sí? Este supuesto es bien importante, ¿no? Y en un seguro de autos tal vez pueda ser sensato, ¿no? Plantearnos ese supuesto de independencia, ¿sí? No, porque chocó una póliza significa que las demás se van a siniestrar. Ok. ¿Qué otra cosa es importante? Fíjense en lo siguiente. Y lo siguiente va a ser clave. Imaginen ustedes por un momento, ¿sí? Espero que no les pase, pero imaginen por un momento que ya están en su coche, recién salido de la agencia, súper bonito, y a las 2 semanas tienen algún accidente. Le pagan un rayoncito o lo que quieran. O simplemente hubo una inundación y listo, ¿no? Tienen un reclamo hacia la aseguradora. Su coche, pónganse a pensar, que por un momento que es de 300,000 pesos. Les costó 300,000 pesos y ese es el valor comercial del coche. Cuando ustedes reportan un siniestro, va a llegar un evaluador y va a decir, ah, pues mira, nada más hay que enderezarle esta fascia, hay que quitarle este golpe, hay que pintar esto, lo que sea, y ya. Yo asumo que el coche va a salir en, no sé, dejen inventar, en 60,000 pesos. Un 25% del valor del vehículo. Ok, pero eso fue porque igual esos 25,000 pesos no fue un golpe tan fuerte. Oye, y si realmente te luciste con el accidente y tienes un golpe así súper fuerte, pérdida total y todo eso, pues entonces el porcentaje que la compañía está obligada a pagarte será el 100%. ¿De acuerdo? Fíjense entonces que cuando tenemos un siniestro, nace automáticamente una nueva variable aleatoria que te va a decir qué porcentaje entre el 0 y el 100% de la suma asegurada te van a reclamar. A eso le vamos a llamar frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Y entonces tú, como buen actuario, pues si quieres hacer inferencias acerca de esta frecuencia relativa, pues en la universidad te han enseñado que tienes que estudiar la estadística, datos históricos, ¿no? Te tomas tu base de años anteriores y te fijas sumas aseguradas versus lo que me reclamaron. Y entonces ahí te va a salir. Oye, ¿sabes qué? Para este auto de 180,000 pesos, el siniestro fue 20,000 pesos. Ah, pues ves qué porcentaje representa esos 20,000 pesos de esos 180,000 y ya tienes un primer dato, una primera observación. Oye, para el otro coche costaba 500,000 pesos y te reclamaron el 90%. Ya tienes una segunda observación de esta frecuencia relativa. Entonces resulta que esta frecuencia relativa, ¿sí? Te va a estar dando este valor que va a cambiar de coche en coche, por eso le llamamos FJ, ¿no? La frecuencia relativa es una variable aleatoria F, pero para cada coche, pues, el valor de esta variable aleatoria va a ir cambiando. Entonces resulta que este valor es una variable aleatoria que nos va a representar la proporción de la suma asegurada o del valor del auto
es reclamada al momento de un siniestro. ¿Sí? Entonces, mi coche cuesta 400,000. Le di un golpe y va a salir en 200,000. Ah, mi frecuencia fue del 0.5, del 50%. ¿Ya estamos todos de acuerdo? Por supuesto. Por ejemplo, si hay una pérdida total, entonces el valor de esta frecuencia relativa será del 100%. Es decir, te van a pagar el 100% de tu suma asegurada. Pero si no es pérdida total, pues será algún valor entre el 0 y el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a asumir, ¿sí?, que el monto reclamado para algún siniestro va a ser YJ. Es decir, tú como aseguradora dices, a ver, ¿cuánto voy a terminar pagando? Ah, pues me fijo en la suma asegurada y lo multiplico por el porcentaje que me reclamaron de esa suma asegurada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mi suma asegurada, mi coche cuesta 500,000 pesos. Y la frecuencia, la variable aleatoria de frecuencia, fue un 10%. Entonces, lo que me está queriendo decir, como se traduce, es que el asegurado me reclamó el 10% de 500,000, es decir, 50,000 pesos. Y eso va a ocurrir para J desde 1, 2, 3 hasta N, donde N me representa el número de siniestros que me van a reclamar en un año. Oye, Eric, pero resulta que no conozco, no sé con anticipación cuántos siniestros me van a reclamar en un año. Es decir, si yo me paro al 1 de enero de 2022, yo no sé cuántos siniestros me van a reclamar a lo largo del año. Bueno, esta N también será una variable aleatoria, pero discreta. Hasta aquí vamos bien, se va entendiendo. Si quieren, deditos para arriba, pulgarcito para arriba, los que están por acá, para ver si vamos entendiendo hasta acá, o si quieren abrir su micrófono. Pero el chiste es que veamos que todos vamos bien, que todos me van siguiendo. Y ya veo por ahí algunos. Súper. Perfectísimo. Entonces ya tenemos algunas variables que tenemos que incorporar a un modelo. ¿Va? Bueno, ok, continuamos. Ahora, resulta que tú como compañía aseguradora tienes cierta cartera para cubrir los siniestros que te reclaman. ¿Sí? No tienes una cartera infinita. No, en la vida real, la compañía aseguradora, por muy grande que sea, tiene una cartera finita para hacerle frente a sus siniestros. Vamos a pensar en este ejemplo, que la cartera que tiene la aseguradora para hacer frente a los siniestros que le reclaman en el año es de 35 millones de pesos. ¿Sí? Te dicen a ti como actuario, a ver, tú tienes 35 millones para pagar siniestros. Si el monto total de los siniestros de los 800 vehículos es menor a 35 millones, perfecto, fuiste solvente. Pero si el monto de siniestralidad de todos los vehículos resultó ser mayor a los 35 millones, a la quiebra, no eres solvente, te conviertes en una empresa insolvente. Entonces, básicamente, eso es lo que nos explica aquí. ¿Sí? Si el total de siniestros que te reclaman excede los 35 millones, entonces la estabilidad financiera de la compañía se ve comprometida. ¿Sí? Metes en aprietos a la compañía si tú nada más tienes 35 millones para pagar, pero te reclaman 40, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿sí?, vamos a ver, ¿sí?, antes de pasar a esto, quiero que vean cómo es la composición de la cartera, ¿sí? Aquí Edgar y un servidor hicimos una composición, ¿no?, de una cartera, una composición hipotética de una cartera. Entonces, antes de revisar cómo se ve esto o cuál es el problema que vamos a ir atacando, me gustaría, ¿sí?, pedirle a Edgar, si es tan amable, de que nos muestre en R. Vamos a empezar ahora sí ya a ensuciarnos las manos con R, ¿sí? Vamos a ver cómo se vería esta cartera en R, ¿de acuerdo? Entonces, vamos contigo, Edgar. Sí, perfecto. Pues bueno, entonces lo que ya está cimentado es justo el problema, ¿no? A final de cuentas,
tenemos que ver un poquito cómo está compuesta nuestra cartera, es decir, cómo es que se podrían comportar nuestros siniestros. Entonces, pensándolo de nuevo en un día más de la vida laboral de un actuario, podemos llegar y digamos que de repente nos llega este pequeño archivo .csv, ¿no? Que hoy en día es ya como muy usual compartir información a través de este tipo de extensión, ¿no? Que es archivo separado por comas, ¿no? Puede ser un TXT, puede incluso estar en una base de datos, pero al final de cuentas se puede extraer a un archivo de este estilo, ¿no? Más aún, este archivo, si lo abrimos, nada más para que tengamos en mente bien dónde estamos parados en un ámbito muy particular, pues es más o menos esto, ¿no? O sea, nos está diciendo el riesgo, que esto es como un ID, ¿no? Este es el primer riesgo que estamos asumiendo, segundo, tercero, y así hasta 800, ¿no? Que es precisamente el tamaño de nuestra cartera, es decir, cuántos coches tenemos en total. Por otro lado, tenemos la suma asegurada, que estamos pensando que es el valor del coche, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, este pequeño archivo .csv, pues, vaya, el objetivo es analizar o realizar nuestros análisis estadísticos, pues, en R, ¿no? Pero esto es más o menos el comportamiento que tiene. Ahora, por un lado, ¿no? Entonces, inicialmente, ya como nosotros somos bastante experimentados en R y demás, pues podemos invocar estas dos librerías, una que se llama Dplyr, que es parte de las librerías que constituyen algo llamado tidyverse, es muy utilizada en la literatura relacionada con R y con la estadística en general. Y esta otra que se llama Scales, que nos va a ayudar a desplegar los resultados un poco más bonito, ¿vale? Entonces, invocamos ciertas librerías como parte de nuestro ámbito actuarial tradicional, y pues lo que vamos a hacer es primeramente cargar el archivo, ¿no? Que en este caso es el de sumaseguradas.csv. Entonces, procedemos a ubicarlo dentro de nuestra computadora, ¿no? Es como con esta función de set working directory, pues leemos el archivito simplemente diciendo, ¿sabes qué? Dentro de ese directorio de trabajo se encuentra este archivo, sumasaseguradas.csv, y pues, de favor, dime, muéstrame R, cómo está compuesto este archivo, ¿no? Entonces, aquí mismo en R podemos visualizar lo que ya estaba en el archivo .csv, por ejemplo, ¿no? Una observación importante que tenemos que aquí destacar es que ya previamente estos riesgos, ¿no? Que insisto, la primera columna funge nada más como un pequeño ID para identificar a los riesgos, ya están ordenados, ¿no? Entonces está ordenado de menor a mayor, de tal manera que los primeros riesgos son los de menor valor, y poco a poco, si nosotros vamos bajando, vamos a encontrar que tenemos valores de autos más y más altos, ¿no? Entonces, esto simplemente lo organizamos de esta manera y le pusimos un ID. No influye demasiado en cómo está ordenada la base, a menos que justo queramos hacer una especie de gráfica. Entonces, posteriormente, lo que se hace en esta parte es, por ejemplo, voy a guardar la columna, y en este caso con R lo hacemos a través de este comandito, ¿no? Voy a guardar la columna de la suma asegurada, que extraje del archivo .csv, en este objeto que se llama SA, haciendo referencia a suma asegurada. Y primeramente podríamos hacer un pequeño resumen de nuestros datos. Por ejemplo, aquí ya con R podemos ver rápidamente, con una línea de código nada más, summary, dime un resumen de esta columna de suma asegurada. Pues, ¿cómo se constituye este pequeño portafolio? Te dice, ¿sabes qué? El auto con menor valor nominal es de 150,000, ¿no? Y el de mayor valor, pues mira, aquí ya son hasta 3 millones, ¿no? Que puede ser una de estas camionetas, casi, quizás podríamos blindarla, yo qué sé. Entonces, pues bueno, lo siguiente que podríamos hacer es un poquito acerca de esta estadística descriptiva, que es, yo en particular, de hecho, me gusta bastante hacer histogramas, por ejemplo, con esta función que se llama TrueHist, que es de la librería más, esta es notación para extraer una función en particular de cierta librería. Entonces, pues bueno, este es el comportamiento distribucional que tienen nuestros datos, que como podemos ver ya desde este pequeño histograma, o sea, muy sencillo, muy rápido en vaya, ese es un fragmento de línea de código. Pues, por ejemplo, que
muchos coches se concentran pues con un valor nominal no tan alto y tenemos muy poquitos que tienen un valor pues ya más considerable, ¿no? Entonces hay un pequeño desbalance en este sentido de que hay un pequeño sesgo de que hay más coches con un valor pues decente, alcanzable para toda la población y pocos para autos de lujo, ¿no? Lo cual hace sentido en la realidad. Bueno, por otro lado, este es un gráfico donde literalmente estamos nada más tal cual asignando en el eje de las 10, ¿no? El valor nominal del coche contra un pequeño índice. Y estamos viendo entonces aquí igual, ¿no? Que son los últimos coches, porque aquí son de 0 a 800 coches, ¿no? Son los últimos quizás 50, quizás 75 coches que en verdad tienen un aumento muy, muy, muy alto en su valor, ¿no? Entonces, vamos a asegurar todos estos coches, pero como bien ya comentó mi estimado compañero Eric Mier, no todos estos coches necesariamente se van a accidentar, solamente algunos de ellos. Y eso va a pasar con cierta probabilidad a la cual aquí llamamos Z. Entonces, ojo aquí, ese es el primer detalle muy importante, ¿no? No se espanten de que escuchen una letra griega o Z, ¿cuál es? La voy a estimar. En este caso vamos a asumir que esa probabilidad de que se accidenten es constante y conocida, aunque podríamos intentar calcularla previamente con cierto análisis estadístico. En este caso lo vamos a asumir como conocido y ya está, ¿no? Insisto, no todos estos coches se van a accidentar y más aún, dado que se accidentan, no voy a estar cubriendo el 100% del valor del coche, únicamente una parte de este monto, ¿no? Lo cual precisamente estábamos llamando nosotros como, ¿ya alguien ya se lo aprendió? Sí, seguramente tú sí, ¿verdad? Frecuencia relativa en este caso, acuérdense, la frecuencia relativa, ojo, puede ser una variable aleatoria, es decir, ¿qué está pasando? Acuérdense. Entonces tú tienes tu coche, ¿no? O sea, a lo mejor tu coche sí vale 3 millones, ¿no? O sea, y, es un coche de lujo, digámoslo así. Sin embargo, no porque te hayas accidentado, ajá, quiere decir que ya se perdió el coche, 3 millones, órale. No, o sea, puede ser que cierta parte del coche tenga que tener composturas, ¿no? O sea, puede ser, no sé, que me chocaron en la cajuela, la rayaron, nada más, no lo sé, ¿no? Pero nada más cierto fragmento del coche es el que vamos a cubrir como tal porque no se accidentó totalmente. Esto pensando, dado que ya se accidenta, ¿no? Dado que se materializa un siniestro. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues esto puede ser, de hecho, una variable aleatoria, insisto, esta es la variable aleatoria de la frecuencia relativa, puede ser variable aleatoria, pero de igual manera ahorita la vamos a asumir constante. Vamos poco a poco, ¿no? Poco a poco. De momento estamos visualizando la cartera, ahí está. Ya nada más para terminar de hacer un pequeño y breve análisis descriptivo de todo esto. Les voy a mostrar aquí un gráfico de cajas, igual, pues ya saben, estos puntitos representan que hay pues hay un par de datos atípicos en este portafolio que precisamente vendrían a ser quizás los coches de gama alta, ¿no? Entonces, hay un par, como pueden ver, pero la mayoría se concentra en un rango, pues, bastante decente, que ya de hecho vimos anteriormente con este summary, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hasta el tercer cuartil, los coches valen 627,500 pesos, ¿no? Entonces, ahí está, un pequeño ejemplo, ¿no? Ahora, avanzando un poquito más con esta pequeña problemática, justo aquí vamos a introducir a la frecuencia relativa, insisto, ¿no? En este caso nosotros vamos a pensar que, vaya, la frecuencia relativa puede ser una variable aleatoria, es un porcentaje de qué tan grave está siendo el siniestro, ¿de acuerdo? Puede ser que si choques tu coche y ¡pum! El 100% pérdida total, ¿no? Sin embargo, puede que nada más sea un rayoncito y entonces del porcentaje total del coche, nada más voy a cubrir, no sé, el 10%, quizás el 5%, quizás no sé, pero en este caso, vamos a tomar el supuesto de que en promedio, ¿ok? De que en promedio va a valer en este caso, pues, 0.35, ¿de acuerdo? Ahora,
Eso va a ser en este caso particular, ¿ok? También vamos a tomar una probabilidad del siniestro del 0.25, pero pues eso lo iremos explicando precisamente ahorita en la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cederle la palabra en este caso a mi compañero. Poco a poquito vamos avanzando esa parte y adelante. Mil gracias, Edgar. Bueno, pues en efecto, ¿no? O sea, aquí lo primero que debemos de ver como buenos actuarios es un análisis descriptivo de los datos. No podemos hacer nunca un análisis estadístico si no podemos visualizar cómo se ven los datos. En efecto, ¿no? Como parte de las hipótesis que teníamos, nos decían que los coches que teníamos en nuestra cartera iban de precios desde 150,000 hasta los 3 millones. Pero oye, uniformemente en ese intervalo de 150,000 a 3 millones, y ya gracias al análisis descriptivo que hizo Edgar, nos podemos dar cuenta que, pues, algo natural, tenemos una distribución, ¿no? Con asimetría hacia la derecha, es decir, tenemos gran acumulación de nuestra población en valores pequeños y pocos de los autos tenemos con montos grandes, ¿no? Y eso es algo que se esperaría, ¿no? El grueso de la población tendrá autos, ¿sí?, con valores no tan exagerados y algunos pocos con valores muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría si tú fueras el actuario de la compañía? ¿Qué es lo que esperarías acerca de tu siniestralidad? Ah, bueno, pues como la mayoría son de montos pequeños, vamos a llamarle pequeños, porque en realidad no lo son, ¿no? Pero bueno, debido a la composición de la cartera, lo esperado, ojo ahí, lo esperado será tener siniestros reportados que sean de baja siniestralidad, ¿no? Es decir, que como la mayoría de la población es de bajos sumas aseguradas, pues lo que tú esperarías es que la siniestralidad asociada a un año, pues también sea pequeña. Eso es lo que uno esperaría, ¿sí? Y entonces la compañía se pone feliz porque puede cubrir todos sus siniestros sin problema alguno, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Estamos en un mundo no determinista, estamos en un mundo aleatorio, ¿sí? Estamos con la matemática de la incertidumbre. Y entonces nos debemos preguntar, oye, ¿qué pasaría si el azar juega en mi contra? Si tengo un año, un escenario, un año, donde tenga alta frecuencia, es decir, donde tenga muchas reclamaciones, y no solo eso, ¿qué crees? Que las reclamaciones le pegaron a esas camionetas que decías, no, por favor, que no me las toquen, ¿no? Porque yo las tengo aseguradas. Entonces, solamente imagina un caso donde haya alta frecuencia y además los siniestros le pegan a tus asegurados que decidieron asegurar contigo sus coches más caros. Entonces, ahí tú como compañía aseguradora tienes una responsabilidad. Entonces, pues resulta que en ese tipo de escenarios, la compañía no podría hacerse cargo de los siniestros, lo cual en algunos casos lo podría llevar a la quiebra. Y entonces quiero que visualicen esta situación. Tenemos una cartera donde no sabemos qué coche se va a siniestrar, pero gracias al azar, en una de esas podemos tener situaciones desfavorables en donde los siniestros se les ocurran pegarle a los coches más caros. Y como tú los tienes que pagar, pues obviamente tenemos problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de pronosticar, porque eso es la palabra, una de las palabras claves para los actuarios. Quiero pronosticar qué va a ocurrir en un futuro. Entonces, como bien ya lo comentó Edgar, nuestro siguiente paso va a ser realizar simulaciones estocásticas, simulaciones en la computadora que te digan, a ver, ¿qué podría pasar en un escenario? Ah, pues mira, que de los 800 coches se te siniestra exactamente el 25%, es decir, 200 coches. Y que además te reclamen el 20%. Ese es un escenario posible y claro que puede ocurrir. Oye, otro escenario, pues no es que
se te siniestra el 25%, ¿qué tal que fue el 30%, el 20%? ¿Y qué tal que todo eso va cambiando? Para eso nos sirve la simulación estocástica, para poder generar miles o millones de escenarios cambiando estas variables. ¿De qué es lo que pasa si baja un poquito la siniestralidad, si sube un poquito, si los golpes fueron pequeñitos, si los golpes fueron muy altos? Y entonces, como vamos a ver a continuación, R nos puede ayudar muchísimo a crear justamente esos escenarios, miles de escenarios aleatorios, para ver qué tan probable es tener una pérdida de cierto monto. Entonces, vamos con Edgar para que nos muestre cómo se vería esto en R. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿no? Ahí como podemos ver, eso sí, de favor de una vez tatúenselo en el corazón. Ahí tenemos justo que Z, es 0.25, que en este caso, ojo, esa va a ser la probabilidad de que exista un siniestro, ¿de acuerdo? Y por otro lado, justo en este caso, vamos también a estar asumiendo, ¿no?, que el valor esperado de F, que está denotando precisamente la proporción de, digamos, qué tan grave es el impacto, ¿no? En este sentido, vamos a asumir la del, pues, 0.35, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que del valor total del coche, vamos a asumir que dado que se accidenta, nada más vamos a estar cubriendo el 35% del valor total del coche. Entonces, de una vez eso, de favor, aquí tatuado en el corazón. Y ahora sí nos vamos para acá con R, donde precisamente tenemos estos numeritos, ¿no? Entonces ya, de una vez que ya tienen eso guardado, ojo, y eso sí, ojo de nuevo, ¿no? En este caso, esto que es la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Puede ser variable aleatoria. Eso ténganlo ustedes aquí en mente, ¿de acuerdo? O sea, muy, muy, muy presente. En este caso vamos a dejarlo constante para todos los coches. Todos vamos a asumir que si se accidentan, nada más vamos a cubrir el 35% del coche. ¿De acuerdo? Puede ser más, puede ser menos, puede ser aleatorio precisamente, ¿sale? Pero en este caso lo vamos a tomar como constante. Entonces, bueno, tomamos esto que es en este sentido, lo pensamos como si fuera el valor esperado de esta variable aleatoria, y aquí es donde empieza lo bueno. Estamos viendo un escenario, ¿de acuerdo? Ya les comenté un poquito, Eric, acerca de un posible escenario, ¿no? Como de que, quizás el 25% de los coches, pero no sabemos cuáles, pueden ser los más caros, los que yo no quería que se accidentaran, pueden ser los más baratos, y bueno, no está tan mal hasta cierto punto, ¿no? Entre comillas, obviamente. Entonces, pero esto no lo controlamos nosotros, a final de cuentas es producto del azar, ¿sí? Puede ser que sí sean los coches caros, puede ser que sea un poco de todo, ¿no? En este sentido, vamos a asumir, dado la independencia, porque de nuevo, no quiere decir que como se accidentó el coche 1, también el coche 2, y entonces así, no necesariamente, ¿no? Los coches, vamos a asumir que se accidentan pues de manera independiente, y eso se logra precisamente en esta parte, ¿de acuerdo? En este sentido, nos vamos a apoyar, por ejemplo, de una variable aleatoria Bernoulli, ¿no? Lo cual, pues, tiene sentido. Esta variable aleatoria Bernoulli nos va a decir si hubo siniestro, no hubo siniestro, ¿de acuerdo? Y ojo aquí que también estamos metiendo implícitamente una entidad sumamente importante, que es una semilla, ¿de acuerdo? Una semilla, acuérdense, en el ámbito de la simulación, y para los que no lo sepan, se da debido a que estos números no son del todo aleatorios, se les llama pseudoaleatorios. Nosotros tenemos un control sobre esta pequeña aleatoriedad sin perder la propiedad de que tengan un comportamiento muy similar a algo aleatorio, lo que entendemos como algo aleatorio. Por eso es pseudo aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más rollo, lo que estamos haciendo en pocas palabras aquí es simular, ¿no? Con una probabilidad del, ojo, que de probabilidad θ en este caso, del 0.25, vamos a simular un número 1, y con una probabilidad del complemento 0.75, vamos a simular un 0. Entonces, aquí en R, estas simulaciones de una manera muy práctica las vemos en forma de lo que llamamos aquí vectores, ¿de acuerdo? De tal manera que, ¿qué está pasando? A ver, por ejemplo, aquí esto denota el primer coche. Tenemos 800, ¿de acuerdo? Aquí más o menos se alcanza a ver, este sería el coche o el auto, la camioneta, lo que sea, ¿no? 775, y hasta acá tenemos el coche 800. Entonces, tenemos el primer coche hasta acá, ¿no?
Esto está denotando la primera entrada de este vector, que dice es un 0. Quiere decir que ese coche no se accidentó, no hubo nada, no hubo tema, adelante, ¿no? Durante el tiempo de vigencia de su póliza, no tuvo un siniestro, listo, vámonos, ¿no? El que sigue, el coche número 2, por otro lado, changos, ¿no? Se accidentó, ni modo. ¿Cuánto es? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita nada más estamos viendo si se accidenta o si no se accidenta, ¿de acuerdo? Y así nos vamos sucesivamente, cada uno de los coches, por ejemplo, también, ¿no? El coche 517 no se accidentó, el 518 a un ladito de ese sí se accidentó, y así lo podemos ver. Perfecto, ya está. Esto, insisto, lo estamos logrando precisamente a través de esta, de hecho, de una distribución binomial, pero ustedes saben, ¿no? Que si tomamos una binomial con tamaño 1, pues es una Bernoulli, realmente. Ok. Entonces, aquí es donde se pone más interesante la cosa. Justo aquí, gracias a las virtudes que tiene R, nosotros podemos correr cierto fragmento de código nada más. Entonces, aquí ya tengo un comando completito de R, pero yo voy a correr nada más un fragmento de este código. Por ejemplo, esta multiplicación, que es la suma asegurada por D, que D es esta, recuerden, especie de bandera que me está diciendo, ¿se accidenta o no se accidenta? Ok, entonces, ahora sí, esto vendría a ser el valor del coche si se accidentó, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, este no se accidentó, el coche 792 no se accidentó, no me representa nada, y ojo, este es el valor total del coche. Todavía nos falta que del valor total del coche, nosotros nada más estamos cubriendo, acuérdense, la frecuencia relativa, que en este caso es el 35% del valor del coche. Es decir, este numerito que estoy subrayando es lo que encontramos nosotros en nuestros registros, ¿no? Que vale el coche en total, pero nosotros no vamos a cubrir todo eso, estamos asumiendo que este coche se accidentó, pues relativamente grave, ¿no? El 35% del coche, el valor total del coche lo tengo que cubrir. Ok, sí, sí, digamos que grave, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Pues hay que multiplicar esto, y gracias también a las virtudes que tiene R, que multiplica vectores entrada por entrada, pues podemos ver resultados como este, ¿no? Ahora sí, esto que estamos viendo ya, la multiplicación de la suma asegurada por el hecho de que si se hayan siniestrado o no, por la proporción, esto nos está diciendo, ahora sí, ¿sabes qué? El asegurado con número 793, 4, 795, ahora sí, se accidentó, y más aún, vamos a tener que cubrirle esta cantidad, ¿no? Eso para este asegurado. Por ejemplo, para el asegurado 2, que habíamos visto que también se había siniestrado por ahí está, le estamos cubriendo esa cantidad. Ya es tal cual lo que le estamos cubriendo a ese asegurado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros como compañía no nos interesa, se accidentó este en particular, ¿no? Queremos ver el agregado, el monto total, lo cual ya representa en este caso, ahora sí, una pérdida de, ojo aquí, 37 millones más tanto, ¿no? Pero lo interesante y lo muy importante que tienen ustedes que tener en mente es algo que ya les comentamos. ¿Qué pasa si nosotros solo tenemos capital de 35 millones para hacer frente a este riesgo? En este caso, ¿qué pasó? Valimos, ¿no? Ya realmente la compañía ya se fue a la quiebra, no pudo hacer frente a sus obligaciones, y eso, créanme, es muy triste. Nadie quiere que su compañía se vaya a la quiebra, ¿estamos de acuerdo? Y peor aún, debiendo 2 millones de pesos, imagínate, perdiste tu compañía y todavía debes 2 millones, pues no es algo agradable, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ojo, esto fue un escenario en particular. Otros dirán, pero eso pasó en ese caso, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que me va a pasar a mí? Pues bueno, dados estos supuestos, lo que vamos a hacer computacionalmente es precisamente simular muchos escenarios, ¿no? Aquí simulamos uno, en este nos fuimos a la quiebra, ¿no? Pero no sabemos si en verdad en muchos escenarios nos vamos a ir a la quiebra o no. Y para eso tenemos precisamente pues, el poder computacional de R, ¿no? O sea, para eso es, ¿no? Entonces, venga, pues vamos a hacer lo mismo, pero muchas veces, ¿no? Entonces,
Aquí defino los mismos objetos. Ahora sí, estoy metiendo por aquí la entidad del capital con el que contamos, que en este caso lo estoy llamando reserva, 35 millones. Ahí sí cuentan los ceros, van a ver, son 35 millones, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa la asumimos igual, el punto 35, ok, la Z. Y ahora sí, gracias a porque para esto, claro, ¿no? Podríamos replicar esto con un ciclo for, pero gracias a que tenemos buen conocimiento de R, el ciclo for, no lo queremos. Existen funciones más poderosas, más eficientes, que nos ayudan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya para los que están familiarizados con el lenguaje de programación en general, cualquier lenguaje de programación, saben que es un ciclo, más aún, saben que es un ciclo for. Entonces, en este caso, podemos sustituir el uso de ese tipo de cosas a través de funciones como replicate, que lo que hace es simplemente hacer una y otra vez una misma tarea, pero lo hace de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, para aquellos que dicen, no, es que a veces me han contado que R es lento, es como, no, hermano, hay que saber usar R, ¿de acuerdo? Entonces, si sabes usar R, créeme que no le hace falta nada. Entonces, venga, en este caso vamos a simular 10,000 escenarios. Y ojo aquí que también estoy utilizando una semilla, nada más, para tener un poco de control sobre este mundo aleatorio de las cosas. Entonces, venga, 10,000 escenarios, en uno ya vimos que nos fuimos a la quiebra, de hecho ya lo corrí, ya acabó 10,000, lo simuló así, ¿no? De acuerdo. Entonces, ya que ya tenemos una muestra, ya tenemos varias observaciones de ese, ahí está, ¿no? Hay escenarios donde, ¿qué crees? No te fuiste a la super quiebra, quizás habrá uno, miren, por ejemplo, este por aquí es menor, ¿no? A 35 millones, ahí podrán contar, ¿no? Pero, pues, en ese no, pero ¿qué crees? En este sí, y, miren, este no, habrá otros donde sí, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente tampoco vamos a estar viendo uno por uno, para eso tenemos, pues, gráficos, como el que vimos hace unos momentos, como un histograma. Ahí está. Y voy a trazar también esa línea vertical, representa nuestra reserva. ¿Qué es eso? O sea, pues en pocas palabras, estamos viendo que todos los siniestros que hubo a la derecha de esta línea azul, que por el histograma nos está diciendo que hay una alta concentración, ¿no? De casos, de escenarios donde, ¿qué crees? Caíste en la ruina, pues vaya, estamos viendo justo aquí que en realidad hay muchos escenarios donde sí nos estamos yendo a la ruina y eso ya nos mete miedo a nosotros como aseguradora. Ya decimos, ¿sabes qué? O sea, ¿qué crees? Con el portafolio como lo tengo constituido, o sea, en muchos escenarios ya me fui a la quiebra, ¿no? Entonces, claro que eso va a meter miedo a cualquier reaseguradora. Más aún, podríamos preguntarnos por cuál es la probabilidad, dada estas simulaciones, cuál es la probabilidad de irnos a la ruina. Es decir, vamos a ver, ojo aquí, que tengo mis simulaciones en el objeto ese, ojo, en este objeto que estoy sombreando por aquí. Voy a ver en cuáles sí me fui a la ruina, es decir, que mis siniestros fueron mayores a mi reserva. Voy a ver en cuáles, por ejemplo, si sombreo esta parte, me va a decir, ¿qué crees? En este caso, sí, ¿no? En la simulación 942, creo que es 41, no sé, ahí sí te fuiste a la quiebra, pero en la siguiente no, y en la siguiente sí, sí, no, no, sí, y así te vas, ¿no? En todas nuestras simulaciones, en algunas sí te vas a la quiebra, en otras no. O sea, obviamente a la aseguradora le gustaría escuchar, no, pues no me fui a la quiebra casi nunca, eso le gustaría, pero ¿qué crees? Aquí ya estamos viendo con un poco de pronósticos que es nuestra vida como actuarios, ¿no? Estamos viendo que eso parece ser que no es del todo cierto. Entonces, apoyados de esto, lo que voy a hacer es simplemente hacer una probabilidad empírica, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste una probabilidad empírica? Como ustedes bien saben, como nos enseñaron casi desde la primaria, ya desde muy jóvenes, vaya, es los éxitos entre los ensayos, ¿no? Aquí estamos viendo éxitos entre comillas, ¿verdad? Porque estamos llamando como éxito el irnos a la ruina, ¿verdad? Pero bueno, es nada más haciendo referencia un poquito a lo que nosotros empíricamente, de hecho, ya sabemos, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? En pocas palabras, estamos como lanzando muchas monedas
que están diciendo, ¿sabes qué? Aquí sí me fui a la ruina, aquí no, aquí sí, aquí no, pero lo estamos haciendo con una serie de supuestos, ¿no? Esto es realmente pues, ya interesante en este sentido. Total, que calculando la probabilidad empírica, ¿no? Que es tomarse, pues en pocas palabras, el promedio de estos que podríamos pensar como unos y ceros, pocas palabras es el éxitos entre ensayos, la probabilidad de irse a la ruina es del 75.89%, es decir, de los escenarios que tenemos, así como está constituido tu portafolio, en el 75% de ellos te vas a ir a la ruina, ya valió. Entonces, bueno, esto lo podemos ver gráficamente de esta manera. Listo, eso es como la probabilidad de irse a la ruina, la probabilidad de quedar en insolvencia. Y por ahí tenemos una franja azul que estaremos viendo más adelante, ¿no? Esta franja azul está ubicada en el 0.95. Ténganlo eso en mente, ¿de acuerdo? Otra vez tatuado en su corazón. Pero como podemos ver, pues vaya, claramente la probabilidad de la ruina, pues, si es del punto 75 más o menos, pues es evidentemente más alto que el de caer en solvencia y no nos vamos a la ruina, ¿no? Entonces, eso nos va a espantar a nosotros como aseguradora y más aún, nada más por un pequeño error que suelen cometer muchas veces los analistas de este tipo de escenarios, pues nos vamos a fijar en el promedio. En este caso estamos viendo una convergencia a la media teórica de nuestro portafolio. ¿De acuerdo? Sin dar muchos detalles, en pocas palabras lo que estamos viendo aquí es que en promedio, pues el portafolio, ojo, en promedio, el portafolio así como está valiendo por arriba de los 37 millones. O sea, voy a tener una pérdida de más de 37 millones en promedio, lo cual ya de por sí estamos diciendo, no, pues ya, o sea, si en promedio eso está pasando, pues obviamente hablando de cuantiles, nos puede ir mucho peor, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa duda, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para que no nos vayamos a la quiebra? Y para eso, pues, vamos a introducir una entidad sumamente interesante. Pues entonces le cedo la palabra a mi compañero para que nos comente acerca de esto. Mil gracias, mil gracias. Y entonces, justamente, ahorita ya nos toca el descanso, pero antes de irnos al descanso, ya vieron, o sea, prácticamente lo que ahorita nos enseñó Edgar es que si la situación y las hipótesis de la aseguradora siguen así, entonces, tanto en promedio nos vamos a quiebra y en el 75% de los escenarios o de los años no nos va a alcanzar los 35 millones de pesos que tenemos, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos viendo es, oye, ¿qué puedo hacer como compañía para disminuir la probabilidad de esta pérdida? Imagínate que como compañía te dicen, no, no puede ser que en el 75% de los escenarios no nos alcance los 35 millones de pesos. No puede ser, inaceptable. ¿Qué podemos hacer como compañía como para resolver ese problema tan alto de insolvencia? Entonces, si les parece bien, ahorita son las 5. Si les parece bien, vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutitos de descanso, un pequeño receso. Piénsenlo, qué podrían hacer ustedes como actuarios de la compañía. Y ahorita les platicamos justamente qué es lo que puede hacer una compañía. Y ahí va a ingresar el tema clave de este taller, plática, ¿sí? Que es conocido como límite máximo de retención. Entonces, si les parece bien, vámonos a un descansito de unos 5 o 10 minutos para que vayan procesando toda esta información, para que recuerden que si la compañía se queda con los brazos cruzados, en un 75% de los escenarios se va a la quiebra. Entonces, si les parece bien, vamos a un breve receso de 5 o 10 minutitos y ahorita regresamos a platicarles cuál es la solución y cómo R nos ayuda a encontrar dicha solución. Muchas gracias, Eric. Vamos a corte comercial. Voy a compartir rapidísimo un videíto y después voy a dar un anuncio.
Si me pueden confirmar, Eric o Edgar, que se escucha, se los agradecería mucho. Todo bien. Y bien, ahora sí voy con el anuncio. Chicos, no, ustedes no están enterados, pero Amat es nuestro patrocinador. Entonces, nos van a dar 3 códigos de descuento, dependiendo de en qué característica ustedes entren. El 15% es para todos los asistentes al Congreso. De ahí tenemos otro código del 25% de descuento para quienes están conectados ahorita en este taller. Y uno más del 40% de descuento para quienes realicen la práctica que nos van a dejar de tarea los chicos de AMAT y van a tener que realizarla, enviárselas a ellos. Ellos van a darlas por buenas o con correcciones, y quienes tengan esas prácticas pues correctas se van a llevar estos códigos de descuento del 40%. Y bueno, estos 3 códigos van a estar dirigidos a un curso de la MAT, el que ustedes elijan, y tienen validez de 1 año. O sea, si ustedes en 6 meses dicen, pues este taller me interesa mucho, este curso, quiero aprender sobre esto, pues van a poder hacerlo sin problema. Entonces, bueno, esperamos otros 3 minutitos o 4 en lo que vuelven a reconectarse Edgar y a compartir y todo. Y pues regresamos al taller. Y bueno, chicos, me faltó decir que los códigos los vamos a publicar en redes sociales, en Instagram sobre todo, para que nos sigan, @congreso_actuaria.
Hola a todos, no sé si ya anden por acá de regreso. Si me pueden confirmar con ya sea dedito arriba, lo que sea, para saber que ya todos están aquí de regreso y poder darle, ¿no?, solución a esta última parte de la plática. Muy bien, ya veo muchos. Bien, perfecto, muchas gracias. Muy bien, perfecto, perfecto. Mil gracias a todos los que están ahí. Todos vamos bien, se va entendiendo al menos la problemática que les estamos planteando y que al final del día, como buenos actores van a tener que hacer. Sí, pulgarcito arriba si se va entendiendo. Perfecto, perfecto. Listo. Súper, mil gracias. Les comparto pantalla y pues vamos a ver qué es lo que hace una compañía aseguradora para no tener una probabilidad de pérdida tan alta. Bueno, entonces ya todos están viendo nuevamente mi pantallita. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer una compañía aseguradora? Bueno, el principal riesgo que vimos aquí, que pudimos observar aquí, es que hay sumas, la mayoría de las sumas aseguradas son pequeñitas, ¿sí? Pero hay unas que son altísimas. Y que si la mala suerte le pega a esas altísimas, ahí es cuando entramos en insolvencia. Entonces, justamente no tenemos, los que ya llevaron probabilidad en varias variables, no tenemos como tal cual variables aleatorias idénticamente distribuidas, ¿no? O sea, los montos de siniestralidad no van a ser los mismos para todos. Tenemos una cartera heterogénea y así es en la vida real. En la vida real tenemos carteras heterogéneas donde tenemos riesgos pequeñitos y riesgos muy grandes. Y entonces resulta que una opción que tenemos es homogenizar la cartera definiendo un monto máximo que va a cubrir la aseguradora. ¿Sí? Es decir, la aseguradora tiene una alternativa de poder decir, por cada siniestro, ojo, por cada siniestro, yo te puedo cubrir hasta cierto tope. Y lo demás ya no te lo puedo cubrir. Oye, Eric, ¿y cómo funciona eso? ¿Le deja de pagar al asegurado o qué hace? No, lo que hace es compartir el riesgo con una empresa más grande que se llama reaseguradora. Y la reaseguradora la podemos entender como la aseguradora de la aseguradora. Es quien asegura los montos muy grandes de una aseguradora. Es decir, como todos saben, el negocio de una aseguradora es adquirir riesgos, pagar riesgos y cobrar una prima por esos riesgos. Pero resulta que hay veces que adquiere riesgos tan grandes que pueden poner en riesgo la solvencia de la compañía. Entonces, piensen ustedes que voltea con una compañía todavía más grande y le pide apoyo para cubrir justamente los siniestros muy grandes, por ejemplo, aquellos catastróficos, aquellos que realmente pondrían en riesgo la estabilidad de la compañía aseguradora. Y esas compañías a las cuales les cedes el riesgo, se les conoce como reaseguradoras. ¿Cómo funciona esto? Entonces, tú te estás dando cuenta, con las simulaciones quizás, que las veces que caes en insolvencia es porque tienes montos de esas camionetotas donde tienes que pagar muchísimo. Entonces dices, llegas, haces una cita con tu reaseguradora, ¿no? Y le dices, a ver, reaseguradora, no tengo la capacidad económica como compañía aseguradora para cubrir todos mis riesgos al 100%. ¿Qué te parece si la prima que me está pagando el asegurado la compartimos entre tú y yo, pero también el riesgo? También el monto de riesgo lo vamos a compartir. Y te dice el asegurador, a ver, ¿cómo está eso? Plantéamelo. Y tú le vas a decir como aseguradora, ¿sabes qué? Yo puedo cubrir a lo más 500,000 pesos por accidente, ¿sí? Entonces, si en una de esas me llega un reclamo y el monto de reclamación fueron 30,000 pesos, yo me hago cargo como aseguradora y tú reaseguradora ni te voy a avisar.
Si me llega de 100,000 pesos, yo me puedo hacer cargo. Y no te voy a molestar, reaseguradora. Si me llega de 400, 450,000, 490,000, yo me puedo hacer cargo. Pero ¿qué crees? Ya a partir de 500,000 pesos, necesito que me apoyes. Yo nada más por riesgo voy a poder cubrir hasta 500,000 pesos. Ese monto de 500,000 pesos, ahorita lo vamos a conocer como límite máximo de retención. ¿Por qué se llama de retención? Porque tú como compañía es lo que te quedas, es lo que retienes. Todo lo que esté por encima de 500,000, tú lo estás cediendo. En pocas palabras, un monto, imagínate que en una de esas tienes que pagar un siniestro por 1,000,000 de pesos. Entonces, tú vas a retener o te vas a hacer cargo de 500,000 pesos y los otros 500,000 pesos los cedes al reasegurador. Por eso esto se llama monto máximo retenido, que tú retienes como asegurador y que tú te vas a hacer cargo. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, pues muy fácil. Si un monto de reclamación que te llegue de un asegurado tuyo, que es el YJ, es menor al límite máximo de retención, tú lo absorbes. Tú como compañía dices, yo te lo pago, ¿no? Y no pasa nada. Pero, en caso contrario, si te llega un monto, por ejemplo, de 750,000 pesos, tú como aseguradora te haces cargo de 500,000 pesos y hasta ahí llega tu responsabilidad. Y los otros 250,000 pesos lo va a cubrir la reaseguradora. Insisto, la reaseguradora no lo hace de buena onda, le vas a tener que compartir prima, ¿cierto? Pero entonces, mientras más grande sea esta cantidad de límite máximo de retención, lo que tú estás diciendo es que tú como compañía vas a cubrir más riesgo. Y mientras más pequeñito sea, es yo me quedo hasta este nivel, hasta este umbral, y todo lo demás me lo cubre la reaseguradora. Si tú quieres que el límite máximo de retención sea de 50,000 pesos, lo que estás diciendo es que tú, por cada uno de los siniestros, vas a cubrir hasta 50,000 pesos. Y todo lo más de la reaseguradora. Obviamente, pues así te va a salir de caro, ¿no? Bueno, entonces, ya una vez que has definido este límite máximo de retención, pregúntate, yo como aseguradora, ¿cuánto es lo que realmente voy a pagar por cada uno de los siniestros? Pues bien sencillo. Si el siniestro que me llegó es menor a 500,000, lo pago tal cual. Y si es mayor a 500,000, yo pago a lo más 500,000. En pocas palabras, yo estoy pagando el mínimo entre el siniestro y el límite máximo de retención. ¿Sí? Insisto, hoy me habló Edgar, mi asegurado, y me dijo, oye, acabo de chocar y el ajustador me dice que son 300,000 pesos. Ah, pues calculo el mínimo entre 300,000 y 500,000. Eso es 300,000, yo lo pago. Oye, me habló Edgar. Oye, ¿qué crees? Choqué mi camioneta de lujo y son 800,000 pesos del siniestro, ¿no? Tomo el mínimo entre 800,000 y 500,000, el mínimo es 500,000, eso es lo que yo voy a pagar como aseguradora y el excedente lo paga la reaseguradora. Entonces, fíjense que de alguna manera estamos truncando los siniestros que podemos pagar. Ya no los voy a pagar libremente, sino ya tengo un tope, una cantidad máxima que yo voy a pagar. Entonces, fíjense que ahora la pérdida total de la compañía, ojo, la pérdida total de la compañía, dado un límite máximo de retención, es ¿cuánto pagué del primer siniestro? X1, que era el mínimo entre el siniestro y 500,000, más X2, más X3, más X4, más XN. En pocas palabras, fíjense que la suma, que le estamos llamando S, es la pérdida agregada, ¿no? La pérdida total, es la suma de las XIs, donde N te representa el número total de siniestros que tú has pagado. Y como cada una de estas XI es el mínimo entre el monto de siniestro y el límite máximo de retención, prácticamente lo que estamos diciendo es que la pérdida total de la compañía, ya una vez que llegó a un acuerdo con la reaseguradora, entonces será la suma de todos estos montos. Pero fíjense que todos estos dependen del límite máximo de retención que tú hayas acordado con la aseguradora. Más bien con la reaseguradora. ¿De acuerdo? Entonces vean que esto ya lo que terminas pagando, es decir,
no terminas pagando todos los montos completos. Realmente terminas pagando un truncamiento. ¿Sí? A lo más por cada uno de los siniestros vas a pagar 500,000 pesos en este caso. La teoría nos dice que eso nos debería de ayudar a disminuir nuestro monto de siniestralidad. Entonces, ¿sí? Básicamente, vamos a ver, antes de pasar esta lámina, vámonos otra vez con Edgar para que nos muestre qué ocurriría si yo pago a la más como compañía aseguradora 500,000 pesos por siniestro. Y vamos a ver cómo se cambia esa pérdida agregada que era de 37 millones y que no nos alcanzaba. Si yo llego a un acuerdo con una reaseguradora, vamos a ver cómo disminuye nuestra probabilidad de ruina. Entonces, vamos con Edgar a que nos muestre cómo se hace esto en R, cómo se simula esto en R. Ok, pues muchísimas gracias. De igual manera, les pido de favor que esto, así como lo estamos viendo ahorita en la presentación, vean precisamente este mínimo que hay entre el monto que estábamos cubriendo con el nivel de retención, en otras palabras, ¿no? El límite máximo de retención en este caso. Entonces, vean que lo que nosotros estamos entonces cubriendo en función de este límite, ¿no? Ya se calcula a través de una suma que es suma de mínimos entre esta cantidad y entonces lo que estábamos cubriendo, ¿no? Así que bueno, vamos ahora sí rápidamente con R, ya habiendo analizado esa pequeña ecuación ahí rápidamente. Y vamos a ver qué sucede una vez que incorporamos. Buenas tardes, Edgar Gerardo Alarcón. Tenemos Sí, una dime. pregunta en el chat. ¿Quieren que la sesión de preguntas y respuestas sea, bueno, como es un taller un poco largo, ¿qué les parece si resolvemos la pregunta de una vez? ¿Se las leo? Por favor. Sí, sí, Ajá. claro que sí. Justamente la estaba contestando aquí por el mismo chat, ¿no? No, y sí, lo que mejor. dice es si la reserva no tiene relación con el beneficio de las primas cobradas. Por supuesto, ¿no? O sea, la reserva básicamente lo que te dice es que es la media de lo que tú esperas que te van a reclamar, pero es la media. Y justamente en unos minutitos más vamos a ver que posiblemente en promedio sí te alcance la prima cobrada, pero que hay muchos escenarios en los cuales te puedes ir a la quiebra, ¿no? Entonces, justamente por eso, ahorita en unos minutitos más, justamente vamos a hablar de ese tema, ¿de acuerdo? ¿De qué tiene que ver esa media? Es decir, la prima de riesgo que estamos cobrando, ¿dónde se involucra aquí? ¿Dónde tiene que ver? ¿Vale? Ok. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? De favor, o sea, si necesitan ahí escribirla, con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, en cualquier momento ahí podemos estar al tanto para responder sus dudas, sus preguntas, inquietudes, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces, continuando un poquito con todo esto, vamos a ver qué pasa ahora sí, incorporando a nuestras simulaciones el límite máximo de retención. ¿De acuerdo? En este caso, los supuestos para lo que ahorita estamos haciendo se van a mantener, salvo que ahora vamos a agregar este otro de que incorporamos un límite, ¿no? Y en este caso, este límite va a estar dado por un valor de 500,000. Y ahorita vamos a observar este efecto poco a poquito. Primero, igual que como lo hicimos anteriormente, vamos a ver qué sucede con un escenario, ¿de acuerdo? Entonces, venga, lo que estoy haciendo aquí es nuevamente definir mi frecuencia relativa, que ya les dije, ahorita la estoy asumiendo como este pequeño promedio. Aquí esta es la probabilidad de que ocurra un siniestro, igual que antes, y ahora incorporo esta entidad, que es el límite máximo de retención. ¿Okay? Posteriormente, de igual manera, simulo, en este caso, me apoyo de las variables aleatorias Bernoulli, y aquí es donde empieza lo interesante. ¿De acuerdo? Justo aquí tenemos ya la ecuación que les dije, se tatuaron por ahí en su corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a estar sumando, ojo ahí, lo mínimo que hay entre, ¿no? La suma asegurada, ¿sí? Multiplicada por el porcentaje que estamos realmente cubriendo, ¿no? El porcentaje que estamos cubriendo, acuérdense, es la frecuencia relativa. En este caso estos serían los montos que originalmente estábamos cubriendo, y lo que vamos a hacer es tomarnos el mínimo entre esos montos, esos porcentajes del valor total del coche, con
los límites máximos de retención. Entonces, fíjense bien, aquí estoy mostrando las cantidades originales, como las teníamos sin esta cobertura que estamos incorporando, ¿no? Y lo que va a pasar, por ejemplo, con este monto, que es 1.050.000 más o menos, ahí está. ¿Qué pasa a través de esta pequeña ecuación cuando tomamos el mínimo entre este valorcito y el valor de 500.000? Pues lo que vamos a estar cubriendo en estos casos, ojo, en caso de que se materialice el siniestro, todavía aquí no estamos viendo si se materializa o no, ¿de acuerdo? Ay, en caso de que se materialice el siniestro, vamos a estar cubriendo no el millón y cacho, estamos cubriendo en este caso nada más 500.000. Y ojo ahí, eso es en caso de que se materialice el siniestro. Originalmente el monto era de 1.050.000, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro monto, con esa otra cantidad? Porque ahorita nosotros estamos diciendo, vamos a cubrir hasta 500.000. Pues como bien dice Eric, en este caso lo que va a estar sucediendo es que ese restante se le va a dar al reaseguro. Y ojo, nuevamente, el reaseguro no lo está haciendo aquí de buena onda, como bien comentan de este lado. O sea, el reaseguro obviamente lo hace a cambio de una prima. Acuérdense que este es el negocio de ceder riesgo y de absorber riesgo también, ¿no? Entonces, cuando tú absorbes riesgo, pues obviamente lo absorbes a cambio de algo, ¿no? Pero ojo, en una de esas te puede tocar pagar, pues ya ni modo, ¿no? Y obviamente todo esto se evalúa de cierta manera, pero en este caso estamos viendo simplemente qué pasaría si nosotros optamos por esta implementación, cómo impacta realmente a nuestra reserva, ¿no? Entonces, ya en este caso particular de simulaciones, fíjense muy bien, lo que voy a hacer es incorporar ahora sí la variable aleatoria que nos está diciendo si hubo o no siniestro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que realmente estaría sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ya en un escenario particular, estaríamos viendo que el asegurado o el riesgo número 769, por ejemplo, no se materializó. Qué bueno, ese no nos preocupó, no tuvo un accidente, ya está. También el 770, que está a la derecha, no se materializó. Todo tranquilo, todo bien, todo salió como debería. Sin embargo, el 771, que es este de acá, ¿qué creen? Sí se materializó, y más aún, este fue uno de esos coches que tenían un valor muy alto. Y lo que pasó es que ya no estamos cubriendo el valor total de ese coche. Ahora estamos cubriendo únicamente hasta este límite que nosotros, como aseguradora, estamos implementando. Estamos negociando con la reaseguradora. ¿Sabes qué? Pues voy a implementar yo este límite. Vamos a ver si sí. Si se impacta de manera favorable, pues en mi monto total y a ver qué sucede, ¿no? Ok, entonces estamos bajando de esta manera la magnitud de nuestros siniestros. ¿Qué va a pasar después? Pues lo que voy a hacer a continuación es sumar estas cantidades, pues eso es lo que nos interesa al final, ¿no? El monto total agregado. Que en este escenario en particular nos sale de 34.660.000 y fracción, ¿de acuerdo? Es decir, estamos cayendo en solvencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la reserva con la que nosotros contamos es de 35 millones. Entonces, al ser este monto menor que los 35 millones, pues ya está, pudimos hacer frente a nuestras obligaciones y en este escenario resultó favorable. A diferencia de lo que hicimos anteriormente, acuérdense, vimos un escenario y vimos que el escenario que salió, nos íbamos a la ruina, ¿no? En este caso no nos estamos yendo a la ruina, estamos cayendo en solvencia y eso nos da una buena señal. Pero nuevamente, esto es un escenario nada más. Un escenario y nosotros tenemos que ver qué pasaría en múltiples escenarios. ¿Qué pasaría si yo simulo en muchas ocasiones este portafolio? A la larga, ¿me estaré yendo a la quiebra o no? Y eso es lo que vamos a ver a través de esto. Y para eso vamos a ver un primer caso, ¿no? Porque, ojo, estamos pactando un nivel de retención, ¿no?
un límite máximo de retención de 500,000. Pero vamos a ver qué pasa si lo variamos. Es donde está lo interesante, ¿no? ¿Qué pasa si decimos, bueno, chin, ya estoy viendo que con esto mejora la cosa? ¿Podrá mejorar más? Vamos a ver qué pasa. Entonces, nuevamente los supuestos de la frecuencia relativa, que insisto aquí, y ojo, tatúenselo también en el corazón, ¿eh? La frecuencia relativa puede ser aleatoria, ¿de acuerdo? Y puede variar de coche a coche. Dentro de los 800 coches que hay, puede variar, ¿de acuerdo? En este caso lo estamos asumiendo como constantes. La magnitud, el porcentaje de magnitud que estamos cubriendo de cada coche, digámoslo así. Ok, entonces constante en este caso, este objeto, esta variable. Igual vamos a ver qué pasa con el límite máximo de retención de 500,000. Veamos qué sucede en 10,000 escenarios, incorporando ahora sí el límite máximo de retención. Antes ya habíamos visto en estos gráficos, de hecho, que la probabilidad de ruina pues era muy alta. Vamos a ver ahora qué pasa incorporando esta entidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede a continuación es que nos sale este pequeño histograma que no nos dice mucho así nada más, pero si también le agregamos esto que era la reserva, pues podemos ver, y ojo, por favor, vean rápidamente este gráfico, ¿no? Parece que, digamos, entre comillas, podría parecer una especie de log normal, ¿no? Pero vean cómo la media parece ser que está a la izquierda, ¿eh? A la izquierda ya de la reserva, lo cual quiere decir que hay más escenarios donde caigo en solvencia, pero aún así hay una gran cantidad de concentración en escenarios donde también caigo en la quiebra, en la ruina, ¿no? Pero lo podemos comparar con el gráfico anterior, vean, aquí se ve muy claro que había una buena concentración de escenarios, de estos 10,000 escenarios, donde me iba a la ruina, ¿no? Y gracias a que incorporamos esta entidad, mejoró, ¿no? Vamos a ver cuál es entonces la probabilidad de que me vaya a la ruina. Entonces, si me voy a la ruina, aquí está el gráfico. Y aquí está, de hecho, el porcentaje. La probabilidad de irme a la ruina es el 37.12%, más o menos. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la probabilidad de ruina descendió. Antes era del 75% más o menos, y ahora se volvió del 37%. Entonces, estamos cayendo en más cantidad de escenarios donde no nos estamos yendo a la ruina, lo cual es una excelente señal, nos hace a nosotros bastante felices, y pues, listo, ya está, ¿no? Pero no es lo suficiente. Recuerden, nosotros, digamos que también por ley necesitamos, vaya, ¿quién querría que su compañía con, digamos, una probabilidad del 37% se vaya a la quiebra? Eso no tiene sentido, ¿están de acuerdo? ¿Quién se avienta ese volado? ¿Están de acuerdo que yo creo que nadie con sentido común lo haría? El 37.12% de probabilidad, con esta probabilidad te vas a ir a la quiebra, pues como que no me aviento esa probabilidad, ¿no? Entonces, pues vaya, mejoró incorporando esta técnica, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es variar este nivel de retención y ver qué es lo que sucede si nosotros ya modificamos este pequeño valor, ¿no? Nuevamente, si observamos por aquí la convergencia en la media, recuerden, muchas veces lo que hacen las personas que se dedican a analizar esto es nada más ver el promedio. Aquí el promedio estamos viendo que ya, a ver, haré un poquito más alto esto, ya en promedio no nos vamos a la ruina, en promedio, pero, como estamos viendo, la probabilidad real de irnos a la ruina sigue siendo bastante alta. Entonces, el promedio todavía no nos podemos basar nada más en esto para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, venga, vamos a continuar viendo qué es lo que sucede cuando variamos este límite máximo de retención, ¿vale? ¿Qué pasaría si ahora en vez de 500,000 lo modificamos a 450,000? ¿Qué pasaría en este escenario? Venga, pues lo que voy a hacer es modificar este valorcito y nuevamente simular muchos escenarios, solo que ahora modificando este valor.
¿no? El límite máximo de retención igual a 450,000, que es menos de los 500,000 que estaban, ¿no? Es decir, vamos a intentar bajar este monto, ¿no? Bueno, pues si hacemos nuevamente un histograma, trazamos aquí el comportamiento de las cosas, pues se sigue viendo esto bastante bien, pero pues no nos dice demasiado. Veamos qué sucede con la probabilidad de ruina en este caso, ¿no? La probabilidad de ruina, aquí es donde ya se ve un poquito la mejora. Modificamos de 500,000 a 450,000. Esos 50,000 pesos, pues nos provocó una mejora en la probabilidad de ruina en el sentido de que descendió, ¿de acuerdo? Ahora, en el 28% de los escenarios, te estás yendo a la ruina, que sigue siendo, la verdad, bastante grave. Eso es algo que sí tenemos que tener cuidado, no nos encanta esto. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, la probabilidad de irnos a la ruina contra la de irnos, quedarnos en solvencia, pues bueno, se ve un poco mejor, pero todavía no estamos alcanzando este nivel que es el que nosotros idealmente queremos, ¿no? Entonces, pues bueno, igual si observamos aquí el comportamiento de la media, ok, en promedio seguimos cayendo en solvencia, pero eso nada más en promedio. Veamos qué sucede en un siguiente escenario. Ahora vamos a descender drásticamente el límite máximo de retención. Lo estamos bajando hasta 200,000. ¿Qué sucede en este caso? Pues lo que va a pasar, lo que pasa en este escenario, es que, venga, vamos a ceder demasiado riesgo, porque acuérdense, a partir de los 200,000, la reaseguradora va a entrar, pero tengan esto en mente. Nosotros como aseguradora queremos absorber riesgo, porque absorber riesgo significa dinero, significa ingreso para nosotros, pero tampoco queremos absorber tanto riesgo que caigamos en insolvencia en algunos escenarios, ¿no? Es decir, ya estás, pues digamos, absorbiendo tanto riesgo que con una probabilidad alta te podrías ir a la ruina y eso no es algo que nosotros queramos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a pactar qué pasaría con 200,000, ¿no? Hacemos nuestras simulaciones, ya lo bajamos drásticamente de 500 a 450 y ahora a 200,000. Hacemos este pequeño histograma y miren, ya tenemos muchos escenarios donde no caemos en la ruina. Hay uno que otro por aquí se alcanza a percibir donde sí estamos cayendo en ruina, pero ya la probabilidad, pues, desciende. ¿Cuál es la probabilidad? Pues vamos a verlo aquí. Perdón, aquí es la función percent. La probabilidad de irnos a la ruina es del 0.06%, ¿no? Entonces, ya es una prueba muy baja, lo cual es bueno, pero también estamos cediendo demasiado riesgo y entonces ya no es negocio para nosotros. Acuérdense, nuestro negocio es absorber riesgo y si cedemos todo, pues, ¿dónde queda? Eso precisamente. Entonces nos estamos volviendo una especie de intermediario prácticamente entre el riesgo y la reaseguradora en este caso. Queremos en verdad que nos toque un poco de riesgo para ganar dinero, que nos toque prima. Bueno, lo vemos gráficamente. En este caso, ¿qué crees? Pues ya superó el 95% que nosotros estamos idealmente buscando, lo supera, que tampoco es algo que nosotros queramos. Estamos cediendo demasiado riesgo. Que puede ser bueno, todo depende de cómo sea tu compañía. Y nuevamente, pues si vemos el gráfico de la media, pues ya aquí está muy alejado de los millones que habíamos propuesto como reserva, ¿no? De los 5 millones, parece que perdón, 35 millones. De los 35 millones, estamos muy alejados de eso. Ok, entonces, ahora sí, vamos a proponer una solución, porque ya vimos, si variamos este límite de retención, sí podemos alcanzar una probabilidad de ruina deseable, ¿no? Que es muy bajita, pero tampoco la queremos tan bajita, hay que encontrar un balance. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, ya vimos, por ejemplo, que parece ser que déjenme verlo para acá arribita, bueno, en gráficos anteriores, de hecho, el gráfico anterior, por ejemplo, ¿no? Ya vimos que tomando cierto límite de retención, caemos todavía por abajo
del porcentaje que nosotros estamos buscando, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir bajando poco a poquito este nivel de retención, de tal manera que esta gráfica va a ir subiendo. Implícitamente estamos haciendo eso. Vamos a hacer que la probabilidad de ruina baje y que la probabilidad de solvencia crezca, ¿no? Y esto lo estamos haciendo a través del nivel máximo de retención. Bueno, entonces, para eso, en pocas palabras, lo que estamos realizando en este apartado es los mismos supuestos. Vamos a tomar 10,000 simulaciones, la reserva de 35 millones. Ok, y aquí adicionalmente estoy creando una función que ya está realizando toda la magia de este proceso de manera automática, ¿no? Y más aún lo está haciendo en función del límite máximo de retención. Entonces, esta pequeña función dependerá de este valor nada más, y dado que yo le ingreso un límite máximo de retención, dado que yo le ingreso eso, me va a calcular la probabilidad, adivinaron, de ruina, me la está calculando, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a mostrar qué pasa si yo me tomo un límite de retención de 400,000. Pues la probabilidad de irme a la ruina con 400,000 es del 19%, que es mayor que el 0.05 que yo estoy buscando, ¿vale? O que el 5%, pues. Entonces, voy a ir bajando poco a poquito este nivel de retención, y esto sí lo voy a hacer con un ciclo, que es un ciclo while, y voy a ir viendo qué nivel de retención me conviene para que yo pueda mantener, ¿no? Para que yo pueda mantener una probabilidad de ruina menor que el 0.05, y la primera que encuentre, ahí termino, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Inicialmente tengo un nivel de retención de 400,000. Voy a irlo bajando poco a poco, lo vamos a ir viendo, 400,000, 390, y este ciclo va a terminar cuando esta condición deje de ser verdadera, ¿no? ¿Y cuándo va a dejar de ser verdadera? Pues cuando ya encuentre el nivel de retención que hace que la probabilidad de ruina sea menor que el 5%, que es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, estamos yéndonos a la ruina con una probabilidad muy bajita, sin ceder demasiado riesgo, ¿no? Es encontrar ese balance. Y lo estamos haciendo así como una pequeña solución inicial. Podríamos hacer un refinamiento un poquito más sofisticado, pero inicialmente encontramos una solución de esta manera. Lo cual nos está diciendo, miren, aquí el ciclo se rompió en 270,000. Y vamos a ver qué pasa con 270,000, ¿no? En este caso, nos está diciendo que la probabilidad de ruina es de 0.0431 o del 4.31%, más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver los gráficos. Podemos ver incluso un pequeño histograma. Ah, ok, ahí ya estamos viendo que hay un pequeño balance, ¿no? De escenarios, hay una concentración muy alta de escenarios donde no caemos a la ruina, y hay un cierto porcentaje, cierta concentración baja, ideal, agradable, de escenarios donde no nos estamos yendo, perdón, donde sí nos estamos yendo a la ruina, ¿no? Muy poquita. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vemos la probabilidad de irse a la ruina, como sale esto del 4.31%. Si lo vemos en un gráfico, listo, ¿no? Parece ser que la probabilidad de caer en solvencia se acerca demasiado a esta recta, que es el 95%, y de esta manera hemos encontrado un nivel de retención apropiado para que nosotros podamos, sin ceder demasiado riesgo, no irnos a la ruina con el uso de una reaseguradora. Y pues así estaremos dando solución a este problema. Entonces, insisto, si hay dudas o preguntas, por favor, háganlas. Le cedo la palabra a mi compañero Eric para que continúe un poquito con toda esta explicación, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, sí, en efecto, o sea, ese mecanismo de compartir el riesgo con una aseguradora está disminuyendo nuestra pérdida agregada y por lo tanto nuestra probabilidad de insolvencia. Entonces, justamente lo que hizo Edgar en este momento es, oye, esta pérdida agregada que depende del límite máximo de retención que yo esté definiendo, ¿sí? ¿A qué nivel puedo fijar este límite máximo de retención?
de tal manera que bajo condiciones adversas, tal vez de alta frecuencia o de pegarle a las sumas aseguradas más grandes, ¿sí?, haga que mi probabilidad de insolvencia sea no mayor al 5%, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a buscar en términos probabilísticos cuál es el límite máximo de retención, tal que la probabilidad de que la pérdida agregada, dado el límite máximo de retención, exceda los 35 millones, que esto es, recuerden, lo que ahorita estamos asumiendo que tenemos en nuestra cartera para hacer frente a nuestras obligaciones, sea a lo más del 5%. Y entonces, justamente, este es un procedimiento, ¿no? Ahorita, esto ya fue lo que hizo Edgar, justamente, pero esto resulta ser un procedimiento que puede llegar a ser bastante tedioso, ¿no? Porque estás hablando de generar millones de escenarios, y en cada uno de esos escenarios es, oye, ¿y este límite me conviene? No me conviene. Estoy cediendo mucho, estoy cediendo poco, ¿no? Tal vez estoy cediendo poco y mi límite de ruina está creciendo, pero también si estoy cediendo mucho, pues también estoy cediendo mucha prima y entonces pues deja de ser rentable el negocio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?, nuestro objetivo era justamente presentarles cómo una herramienta computacional como R nos puede ayudar a hacer simulaciones de muchísimos escenarios y además de dejar trabajando la computadora, ¿no? De decir, a ver, yo me voy a poner manualmente cómo voy bajando mi límite máximo de retención hasta que cumpla mi condición, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es hacer uso de la tecnología, de las simulaciones, del conocimiento probabilístico y de todo ese bagaje que ustedes tienen de conocimiento para atacar un problema muy simple, la verdad, lo estamos haciendo muy simplificado, lo estamos pensando para un solo ramo, lo estamos pensando de una sola cartera, bien simple, porque bueno, por el tiempo no nos iba a dar pues más para profundizar. Pero el objetivo que nosotros queríamos plantearles en esta breve plática era justamente el poder computacional de R, el cómo podemos crear bajo ciertos supuestos cientos de escenarios que te puedan decir cómo se va a comportar la siniestralidad de una cartera que tú tengas o de una cartera hipotética. Y a partir de esto, poder dar solución a decisiones, ¿no? Parte de las moralejas con las que nos quedamos y como vimos, es que puede ser que haya ocasiones en las cuales el promedio de el dinero que tienes sí te alcance, por lo general, a cubrir los siniestros. Pero eso estás hablando del promedio. Y pues, por lo general, tú vas a querer que en gran cantidad de los años, en gran cantidad de los escenarios, ¿sí?, con alta probabilidad, tú estés cubriendo los siniestros que te llegan. Entonces, bueno, esta es una metodología que estamos proponiendo, que estamos compartiéndola con ustedes, ¿no?, para límites máximos de retención. Insisto, de aquí salen mil cosas, mil detalles, pero bueno, al ser esto una plática para estudiantes de actuaría, pues queríamos hacerlo de la manera más simplificada que se pudiera. Y pues bueno, ya estos últimos 10 minutitos, ¿no?, nos gustaría pues justamente platicar con ustedes y decirles, ¿no?, ciertas cositas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que aquí mi compañero Edgar hizo una aplicación en R Shiny en particular, que ahorita nos va a compartir el link, ¿sí?, aquí por el chat de WhatsApp, donde lo que realizó fue la simulación de la pérdida agregada, pero vista como función de los parámetros. Entonces, no sé si quieras compartirla, Edgar, nada más para que la vean, pues, más o menos rápido, ¿no? Y que puedan ustedes, como buen taller, jugar con esa aplicación. Ahorita nos la va a enseñar Edgar, porque si ustedes se dan cuenta, el modelo dependió del parámetro teta que te decía cuántos se van a siniestrar, de la frecuencia relativa, de la reserva y de el límite máximo de retención. Entonces, básicamente, lo que hizo Edgar con la magia de R y de R Shiny es crear este programita que ustedes todos pueden entrar hasta desde su celular y
entonces ver qué es lo que pasa con estas gráficas y estas probabilidades cuando movemos los límites máximos de retención. ¿De acuerdo? Ahorita se van a actualizar estas pantallitas, ¿sí? Y, Y nada más déjame actualizar esto. ok, ok. Y van a darse cuenta, ¿sí? Cómo se empiezan a actualizar dinámicamente. De hecho, los que estén abriendo ese link, ¿sí? Seguramente van a ver cómo este programita hace que se actualice automáticamente estas gráficas. Como que no. Que posiblemente puede ser que ahorita si entramos varios, justo esté un poquito ahí cargando. Ok, ok. Es que seguramente varios están entrando. Está perfecto, es para que lo conozcan, ¿no? Pero posiblemente ahorita, si entramos muchos a la aplicación, se vea un poquito lento. Pero quiero que jueguen con esto. Quiero que vean cómo influye cada uno de los parámetros, es decir, la sensibilidad de los parámetros, y que ustedes adquieran este conocimiento y que digan, a ver, ¿qué pasa si mi frecuencia relativa aumenta? ¿Qué pasa si mi frecuencia disminuye? Oye, si tengo más dinero, menos dinero, ¿cómo se ven mis probabilidades de solvencia en cada uno de los escenarios? Y por último, ¿no? Ya para finalizar esto, ¿no? Como nos dijeron, oye, pues nos estaría padre que esto fuera como un tipo tallercito. Lo que queremos hacer es compartirles este código. Este código que ahorita les mostramos, se los queremos compartir y hacerles o pedirles, miren, ahí está. Fíjense, por ejemplo, aquí el buen Edgar ya movió el límite máximo de retención, ¿no? De 400,000 a 330,000. Y fíjense cómo se altera el histograma y se va haciendo más a la izquierda. Mientras el histograma se vaya haciendo más a la izquierda, pues te está diciendo que con más probabilidad, ¿sí? Los escenarios quedan a la izquierda de tu reserva, es decir, te alcanza. Y todas las gráficas que nos está mostrando Edgar, todas estas gráficas de probabilidad de ruina, en fin, se van modificando de manera dinámica con el poder de R, ¿no? O sea, moraleja, métanse mucho a R, porque R les permite hacer este tipo de herramientas, ¿no? Donde ustedes de verdad no tienen que estar programando, no tienen que estar haciendo 1000 cosas, simplemente lo único que tienen que hacer es estar moviendo una barra y automáticamente R genera las nuevas simulaciones, las nuevas gráficas, y entonces, pues esto obviamente, ¿no? En sus cosas laborales, en presentaciones escolares, en fin, pues puede resultar bastante atractivo. Este enlace lo tienen para ustedes, lo hicimos para ustedes, ¿no? Y además, pues, quisiéramos hacer una dinámica con ustedes, ¿sí? Con algunas, pues, recompensas, ¿no? Para que los hagan, para que se animen y toda esa onda. Entonces, básicamente, nosotros les vamos a mandar vía correo electrónico, yo creo que por medio de Alejandra, que nos está apoyando. Les vamos a mandar el código para que también ustedes lo tengan, le muevan. No pasa nada si arruinan algo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahí estamos. De hecho, bueno, aquí Edgar ya nos está mandando el código, ¿sí? Para que todos lo tengan. Esto es completamente abierto. Entonces, tienen el link y el código. Entonces, lo que nos encantaría, ¿sí? Es que ustedes le hagan una modificación a este programita. Y, por ejemplo, se vayan más allá y digan, oye, a lo largo de toda esta plática, se asumió que en promedio el 35% del valor del auto es lo que te reclaman, en promedio. Pero eso es una variable aleatoria entre 0 y 1. ¿Qué pasa si en lugar de definirla como una constante, que es el valor esperado, permitimos que esta frecuencia sea aleatoria en cada uno de los escenarios que estamos simulando? Y entonces lo que queremos hacerlos es invitarlos a que ustedes tomen el código y en esa frecuencia ustedes cambien ese punto 35 y lo sustituyan por alguna variable aleatoria que tome valores entre 0 y 1. Puede ser un uniforme en el 0,1, puede ser una distribución beta con ciertos parámetros alfa, beta. No, o sea, esto lo digo en términos muy generales para los que conozcan más o menos del tema, pero pues que ustedes lo modifiquen.
y que nos manden con toda la confianza del mundo su programita, su código, y nos digan, oye, mira, ¿qué crees? Cuando le puse una beta, una distribución beta con alfa igual a 2 y beta igual a 7, por decir algo, pues mira, mi límite de máximo de retención se movió así. O si le pongo una distribución uniforme en el 0,1, se movió así, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que ustedes practiquen, que ustedes se sensibilicen y que de alguna manera le muevan a esto y vean qué impactos tiene en los límites máximos de retención estas variables, ¿no? O sea, que hagan un análisis de sensibilidad y pues nos lo compartan, ¿no? Y que de alguna manera ustedes vean como estudiantes o personas que ya están trabajando, ¿no? Pues que pueda ser esto una herramienta de utilidad para ustedes, para su trabajo y pues sobre todo los queridos estudiantes que vean pues, las cosas tan interesantes, ¿no? Que se pueden ver ya en su campo laboral. Fue un ejemplo muy breve, muy pequeño, muy simplificado, pero bueno, pues que esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito y pues bueno, le cedo la palabra a Edgar y por supuesto también a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí como ya bien comentó Eric, les envío los enlaces que es directamente a la aplicación de Shiny, que ahorita si nos metemos mucho a lo mejor se agarra un poco, pero los códigos que se utilizaron en esta presentación se encuentran en el segundo enlace, que es en particular mi GitHub personal, donde también encontrarán más videos y códigos que hemos hecho en esos videos junto con Amat. Entonces, de favor, si lo pueden checar, lo pueden explorar, darle amor, estrellita también, pues ahí se los agradecería muchísimo. Y pues ya está, dice, ¿está el código para la aplicación Shiny? Sí, está el código, entonces pueden correrlo, pueden modificarlo y hacerlo un poco para ustedes, ese pequeño código. Está hecho un poco particular para este problema, pero de eso se trata, ¿no? Que ustedes se pongan a jugar con este código. Y de nuevo, muchísimas gracias por prestar atención, por participar también aquí en las preguntas y de favor, pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con este pequeño ejercicio, tarea que les estamos dejando para que sea un taller dinámico, pues me lo pueden hacer saber, también se los estaré anotando. De hecho, en mi GitHub pueden encontrar ahí también mi contacto directo si me quieren escribir. Y de igual manera en el chat les dejo yo mi correo electrónico si tienen alguna duda, alguna pregunta, de favor, sino también a través de Amat, con muchísimo gusto. Entonces, gracias. Aquí les estamos dejando nuestro correo, bueno, ahí les puse en el chat mi correo electrónico, ¿no? También ahí Edgar les está dejando su correo. Y nuevamente, mil gracias, felicidades a los organizadores del Congreso, padrísimo cómo lo están haciendo, mil gracias a todos ustedes por su atención, estamos a sus órdenes y pues bueno, que sigan disfrutando mucho este Congreso. Mil gracias a todos ustedes. Eric y Edgar, muchísimas gracias a ustedes por este taller tan bonito. Las 2 horas se nos pasaron volando. Y pues, chicos, espero que puedan realizar la práctica. Vamos a hacerles llegar en estos momentos y bueno, vamos a compartir en pantalla el reconocimiento por su asistencia en el Congreso. Y bueno. Muchas gracias. Con esto damos concluido con el primer día de actividades en nuestro 33º Congreso Nacional de Actuaría y los esperamos mañana con toda la actitud en punto de las 9 de la mañana para dar inicio con nuestro segundo día. Agradecemos mucho su puntualidad, su asistencia y participación. Hasta mañana. Pueden desconectarse. Muchas gracias. Éxito Gracias, en hasta todo luego. su congreso.